desde Chiapas para todo el mundo. Jesucristo Esperanza Segura para toda la familia. Un programa totalmente diferente donde lo más importante eres tú. Conoce a Jesucristo como la solución a todos tus problemas. Y recuerda, Jesucristo es la única esperanza segura. Desde Chiapas para todo el mundo. Jesucristo, esperanza segura. Dios les bendiga, bienvenidos a su programa Jesucristo, la esperanza segura para toda la familia. Es una bendición que después de haber cumplido con una de nuestras responsabilidades como pastores de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, pudiésemos asistir a nuestra Asamblea Nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Gracias a Dios por más de 1,300 pastores que nos pudimos congregar ahí. Siempre será una bendición saludarnos, aunque sea cada año en muchos de los casos. Otros pues nos vemos más continuamente. Sin embargo, se cumple la palabra del Señor cuando en el libro de los Salmos expresa diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Estas asambleas tienen que ver con pues proyectos, informes de la situación que guarda la asociación. En este caso, uno de los temas más que quitó mucho de nuestro tiempo fue la situación de la fiscalización que ahora las iglesias en todos los niveles, en todos los nombres estarán enfrentando, algunos tratándose de amparar, otros haciendo las dos cosas, el amparo para ver si es posible echar atrás esa ley, aunque ya es una ley y es muy difícil esa situación. Bueno, pero lo que optó nuestra asociación es que se estará procurando ir en la vía, en el camino de las dos vías, empezar a cumplir tal como la ley lo transcribe, y por el otro lado pues seguir luchando como lo han estado haciendo ya nuestros líderes nacionales de las diferentes asociaciones, puesto que la iglesia no es una entidad comercial. La iglesia es una entidad no lucrativa, es una institución no lucrativa, y en base a eso pues no se puede estar pasándolos por la misma pesa a un comercio que a una iglesia. Sin embargo, el gobierno está tan urgido, pero más que el gobierno en cuestión de urgido de recoger dinero, es el cumplimiento de la palabra del Señor, porque todo esto encamina a que vamos hacia el reino del anticristo, en donde todos vamos a estar bien checaditos y nuestro dinero, nuestras propiedades, todo va a estar bajo lupa y gobernado por el 666. Para hablar de esta experiencia, pues están con nosotros los pastores Gabriel Hernández, pastor asociado en Jesús el Camino, que Dios lo bendiga. También está el pastor Uriel del distrito 6162. También está el pastor Anastasio del distrito 12 y el pastor Juan Luis del 52. Es una bendición compartir con ellos esta mañana, después de que el día de ayer también regresaron de la ciudad de Pachuca, y su servidor, después de cumplir otras encomiendas en el estado de Hidalgo, regresamos apenas hace unos minutos. Vayamos a este resumen de lo que fue nuestra actividad del primer día. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero danzar, 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 danzar. A su nombre. Danzar, 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 danzar. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú.
no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva y Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bendice y bautiza, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo que vive en las alturas y salva al pecador. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Dios no ha planeado fracaso para ninguno de nosotros. Los pensamientos de Dios para nuestras vidas son de bien y no de mal. Nadie vive por casualidad y nadie fue diseñado para ser un fracasado. Por eso, como humanos, no nos gustan en unas competencias los segundos lugares, pues Dios nos hizo para ser campeones. Esa es nuestra naturaleza. Ese es el plan de Dios. Como iglesia en esta tierra, el propósito de Dios es que seamos luz en medio de las tinieblas. Es una vergüenza para el reino de Dios que muchas veces los que andemos mendigando y dando lástima seamos los evangélicos. ¿Por qué? Si Dios me ha diseñado, si Dios ha diseñado para que la iglesia o yo como su hijo sea una persona próspera, ¿por qué no prospero? Y creo que una de las primeras razones, mis hermanos, por las que no prosperamos es porque desconocemos quién es nuestro Dios. El profeta Oseas dijo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Si usted va a ser prosperado, usted debe saber quién es su Dios. Por tal razón usted debe vivir enfocando su mirada a ese Dios todopoderoso. Nos hace falta conocer a nuestro Dios. Nos hace falta conocer el valor de nuestra salvación. Por eso no prosperamos. Cuando usted conozca a Dios y cuando usted le sirva por amor y no por interés, usted verá la diferencia en la vida ministerial. Por eso es necesario que nosotros, mis hermanos, podamos atender al propósito de Dios en nuestras vidas. Conoce quién es tu Dios, sé obediente a la palabra. Que no nos estimule, que no hagamos las cosas porque nos ofrecen cosas aquí los directivos. Si estamos como estamos es porque no obedecemos a Dios. Porque la desobediencia trae maldición. Si obedecieres a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto y cumplieres, te vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones te van a seguir, aleluya, aleluya. No solo vas a prosperar en la ciudad, a donde quiera que te pares, Dios va a estar contigo. Dedícate a hacer lo que a Dios le agrada y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas
en las que habites, y tus vacas y tu ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Pastores van para allá. En el nombre del Señor lo confieso con la seguridad que Dios es fiel. Si ustedes hoy ponen en práctica la palabra y son obedientes y le sirven de todo tu corazón, van para allá. Van a ser prosperados ustedes y va a ser prosperada su iglesia. Si aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Dios no falla. No andes poniendo a Dios frente de tus desgracias, porque Dios no es el Dios de las desgracias. Dios es el Dios de las bendiciones. Y será un gusto y será honrar a nuestro Dios mientras vamos avanzando y vamos teniendo victorias tras victorias. Llega el desierto, pero hay las victorias. Viene el Calvario, pero está la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo que me... Bueno, nuestro tema para este año de la asociación es hablar acerca de la mayordomía. Y siempre que uno habla de la mayordomía, uno enfoca sus pensamientos y nos brillan los ojitos con signos de peso, pero mayordomía tiene que ver con todas las áreas. Así es, pastor. Tiene que ver con nuestro dinero, tiene que ver con nuestra vida, nuestra familia. Y la verdad es que es muy interesante de saber que Dios es el dueño de todas las cosas y que nosotros solamente somos administradores, y de saber de que un día vamos a dar cuenta de todo lo que nos haya dado. ¿Su experiencia en la asamblea? Fue una bendición. Una vez más, Dios nos da esa bendición de poder reunirnos con los siervos de Dios y ver cómo Dios está añadiendo a esos varones que vamos a continuar con este mandato de predicar el evangelio. Ver a más de 1000 pastores fue una bendición, de verdad, como Dios está levantando ministros de su palabra, y que ahora podemos decir que en todo el país hay un pueblo que alaba el nombre del Señor. ¿Su experiencia, Pastor Uriel, en la asamblea? Para mí, una bendición, pastor. Una bendición en todos los aspectos, por todo lo que pudimos vivir allá. Y la verdad, el drama para mí fue impactante. Lo hemos visto 1, 2, 3 veces, pero lo que se logró en ese momento a través de ese drama, la respuesta de la iglesia a través de los pastores, ¿verdad? Sorprendido. Y la palabra a través de que Dios pone en los labios de usted me hace reflexionar y pensar que todavía nos falta confiar en Dios plenamente. Y tenemos que trabajar en eso, pastor. Fue uno de los puntos principales, ¿no? Que a la respuesta de la pregunta ¿por qué no prospero? Nos falta conocer al Dios que tenemos. ¿Su experiencia, Pastor Anastasio? Pues gracias a Dios, pastor, por darnos esa bendición de ser parte de esa convención. En lo personal, pues cada vez que asisto a una convención, ayer precisamente platicaba con mi esposa, le decía, cada vez que escucho a esos conferencistas, me siento más indigno, ¿no? Porque sin duda alguna la palabra te confronta, ¿no? Y te hace ver tus responsabilidades que muchas veces uno pasa por alto, ¿no? Nuestras responsabilidades con Dios, nuestra mayordomía con Dios, cómo como hombres de Dios debemos tratar a nuestras esposas, todas esas cosas. Cuando yo las estaba escuchando, le decía a mi esposa, me daban ganas de decir, yo no estoy para esto, pero bendito Dios, porque sin duda alguna Dios quiere enseñarnos cada día a ser mejores no solo como hijos de Él, sino como ministros de Dios. Tenemos una grande responsabilidad que oremos a Dios para que Dios nos ayude a ser aquellos hombres que Dios anhela que seamos, no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas, que es nuestra primera iglesia, ¿verdad? Que Dios nos ha dado y que a veces lo hemos de una u otra manera pasado por alto, pero gracias a Dios porque su palabra siempre llega a tiempo, pastor, y creo que estamos en tiempos en que Dios nos está llevando a reflexionar
sobre nuestros caminos. Y creo que es de suma importancia los temas que se vieron allá. Y bueno, queda uno así, yo creo que cuando Dios te habla, te quebranta, te redarguye, te lleva a meditar, no te desecha, sino que te lleva a preocuparte más por hacer las cosas que Él desea que nosotros hagamos como hijos de Dios. Una bendición. Eso prueba que lo que hemos enseñado una y otra vez, que nuestro templo, y creo que todos los templos, no son museos de santos, sino son talleres donde Dios sigue trabajando, incluyéndonos a nosotros. ¿Su experiencia, Juan Luis? Es una bendición enorme, pastor, y refrescar muchas cosas de las cuales Dios siempre nos ha hablado. Y en lo personal, pues Dios me decía, primero es el reino de Dios, la búsqueda del reino de Dios, y lo demás te va a seguir a donde quiera que vayas, ¿no? Yo voy a estar contigo, y sentir esa palabra, ese abrazo del Padre, ¿no? Como decía el pastor Anastasio, ¿no? Recordar, Dios corrigió, Dios exhortó mi vida, animó mi vida, y muy alegre por todo lo que Dios trae por fe más adelante a nuestra vida. Bien, pues vamos a ir al resumen de nuestro segundo día, de nuestra estancia allá en la ciudad de Pachuca. Algunos, como siempre, a veces se piensa, ¿no? Dichosos los hermanos que se fueron a pasear, ¿no? Pero es estar ahí encerrados en cuestión del trabajo, y quieran o no, es muy desgastante estar trabajando en una asamblea, pero pues también agradecemos a Dios por nuestros directivos, que ya no solamente es asuntos de cuestiones legales, organizativas, sino también se dan la oportunidad de buscar conferencistas que puedan ministrar nuestra vida. Vayamos a este resumen del segundo día. Porque el Señor tiene poder, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. Qué tremendo es que la primera cosa que Dios le dijo al ser humano, ya cuando la pareja estaba, la primera cosa que Dios hizo con Adán y Eva fue que los bendijo. Los bendijo. Y hermanos, es tan importante la bendición de Dios. Es contrario a la maldición. Pero no los pudo bendecir hasta que estaban en pareja. Los bendijo. Y les dio una orden. Y aquí encontramos que dice que les dijo fructificad. Muchos piensan que esto solamente tiene que ver con tener hijos. Es ser productivos. A Dios no le gusta la improductividad. Puede usted hacer un estudio de la productividad y la improductividad. Y es muy grave el asunto cuando uno es improductivo. Entonces le dice, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Y ahora esa orden se nos da ¿a quién? A nosotros. Allá nada más eran 2 personas, muchos animales, muchos peces, pero hoy en día el reto es mucho mayor. Y yo quiero tantito presentarles, hermanos, porque Dios nos dijo que tenemos que fructificar en la tierra, tenemos que llenar la tierra, tenemos que ser productivos en la tierra, y es importante saber una perspectiva de la tierra. Yo aquí traigo un mapa mundi. En mi bolsa traigo un mapa mundi. Es importante, hermanos, que usted tenga el concepto mundial. Porque a veces solamente pensamos nuestros 4 paredes, nuestros 4 problemas, nuestros 4 miembros que nos dan tanta lata y no tenemos una perspectiva mundial. Amén. La palabra de Dios dice, porque de tal manera
amó Dios, ¿a dónde? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces nosotros pensamos que Hidalgo, que Tabasco, que Chiapas es el mundo, que Oaxaca, que Guerrero es el mundo, que Veracruz, que Puebla, que Estado de México es el mundo. Pero Dios nos ha puesto mayordomos, ¿dónde? En el mundo entero. Nos ha dado una asignación de ir por todo el mundo, de discipular cada criatura y discipular cada nación. ¿Cómo vamos con la única tarea que Él nos dejó? Más o menos. Hay mucha gente que está esperando la segunda venida de Cristo. Pero quiero decirle, hermanos, tristemente, la mitad del mundo no ha escuchado la primera venida de Cristo. ¿Cómo puede venir Cristo por segunda vez si este evangelio del reino no ha llegado a todo el mundo? ¿De quién es esa tarea? ¿De quién es esa mayordomía? ¿De quién es esa responsabilidad? Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño, pero nos ha confiado a nosotros ser administradores aquí en la tierra. Nos ha confiado a nosotros ser mayordomos aquí en la tierra. Y Él ha confiado que nosotros podamos trabajar y ser justos. Yo he estado buscando palabras que todos podemos adjudicarnos. Y he encontrado una palabra: adorador, embajador y más o menos casi puedo decir mayordomo. Pero muchos piensan, si pudiera ser pastor, si pudiera ser evangelista, si pudiera ser maestro, si pudiera ser profeta, si pudiera ser apóstol. Aquí vemos todas personas, individuos, que todos somos diferentes en cuanto a nivel socioeconómico, somos diferentes en raza, somos diferentes hombre o mujer, somos diferentes en nivel de estudio, somos diferentes en nacionalidad, todos somos individuales, únicos, exclusivos en todo, menos en el tiempo. El tiempo se les ha asignado a todos los seres humanos por igual. ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Cuántos minutos tiene un día? 1440. ¿Cuántos segundos tiene un día? 86.400 segundos. Póngale valor a esos segundos, póngale 86.400 pesos que se le delegan todos los días, pero si usted no los usa, no son acumulables para el día siguiente. Dice, no, pues son pesos. Póngale valor de $1 por segundo. La Biblia dice que debemos de comprar el tiempo porque los días son malos. Debemos de redimir el tiempo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dicen que más o menos si alguien tiene 35 años, ya perdió 4 años haciendo absolutamente nada. En 4 años usted hubiera escrito varios libros. En 4 años usted hubiera escrito varias canciones para Dios. En 4 años usted hubiera escrito muchos mensajes. En 4 años usted hubiera escrito muchas cartas como el apóstol Pablo. Pero no le valoramos el tiempo. Padre, enséñanos. Tú has dicho que todo administrador debe de ser fiel. Y tú pides que seamos fiel
en lo poco, que cuando nadie me está viendo. Y así tú nos podrás tener confianza para lo mucho. Pues yo creo que de los conferencistas que estuvieron participando los avala su experiencia, ¿no? Por ejemplo, nuestra hermana, su edad 65 años, hija de pastor, y una mujer que se le nota en sus poros que ama las almas, Pastor Uriel. Sí, pastor. Creo que sí debe haber una pasión en nosotros para poder ir por las almas. Y esta mujer, en todo el tiempo que la escuchamos predicar, se siente pues su amor por aquel que no ha sido alcanzado. Y que en todo lo que habla, ha vivido experiencias, ¿sí?, respaldada por Dios en el traer a esos nuevos creyentes a los pies de Cristo. Pero sí debe haber una pasión en nosotros. ¿Sí sabe qué pasa? Encuentro yo que, espero que no me malentiendan, encuentro yo que no tenemos pasión por las almas. Porque hay tanta enseñanza y usted ha traído a seminaristas y tanta gente a prepararnos. Por ejemplo, el proyecto Felipe, que lo hemos llevado 3 o 4 veces algunos, pero no hemos actuado. ¿Sí? Recibimos seminarios y seminarios, pero no vamos por ellos. Entonces estamos empapados de todo, pero no estamos cumpliendo con esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que nos pasa como en el mundo natural, que después de tanto comer se llega uno a empachar, ¿va? Y después de tanta comida, en vez de que te haya beneficiado, te hizo daño, porque ahora te produce dolor de estómago, te produce náuseas y otras cosas, ¿verdad? Chululú, dijeran allá en Haití, Pastor Nacho. Tacho. Sí, pastor. Sin lugar a duda es fundamental la pasión, pero algo que me llamó mucho la atención cuando nuestra hermana exponía era las experiencias que ella ha tenido en Dios. ¿Qué fue cómo Dios despertó la pasión en ella? Y ella contaba, ¿no?, la historia de su hijo, ¿no?, de su hija que se estaba muriendo y que ella hacía hasta lo imposible en el hospital, viendo que su hija no se muriera, ¿no? Y con esa pasión ella buscando que los médicos, ¿verdad?, hicieran algo por su niña, y Dios ahí le habló. Dios ahí le habló y le dijo: si con esa pasión con la que tú buscas que tu hija buscara las almas, yo creo que las experiencias son las que transforman nuestras vidas, pastor. Sí. Yo tuve una experiencia, pastor, cuando yo estuve recluido en el Cerezo. Mi hijo, el mayor, él tuvo una caída y se fracturó la pierna, se quebró en 2 esta parte de su pierna. Y cuando mi hijo me llegaba a visitar al Cerezo, usted conoce la bajada de la rampa, mi hijo era de los que bajaba corriendo y se me aventaba a los hombros y me abrazaba. Cuando mi hijo se cae, estuvo 4 meses convaleciente, pastor. Los médicos hicieron un trabajo mal, la pierna le quedó más corta, sí, una pierna más corta que otra. Y de repente yo vi a mi hijo caminar, llegándome a visitar con la rampa, pero ya no corriendo, sino ya convaleciente, de una forma que a mí me dolió en mi corazón ver a mi hijo así. Y recuerdo, pastor, que estando en un culto, al final del mensaje, el predicador hizo el llamado y yo pasé al altar y alguien me dijo dentro de mi corazón: ¿por qué no llamas a tu hijo para que pase? Mi hijo estaba sentado en la banca de atrás de la iglesia y llamé a mi hijo. Y cuando mi hijo pasó al altar, pasó precisamente así, ¿no?, renqueando de un pie. Y en ese instante yo le dije a Dios: Señor, ¿cómo me duele ver a mi hijo caminar así? Y entonces vino Dios y me dijo: así como te duele a ti ver caminar a tu hijo así me duele a mí ver a mis hijos no caminar de una manera correcta. Y fue una experiencia, pastor, que te transforma y dices: Dios mío, yo también soy hijo y yo también tengo un padre y yo necesito caminar correctamente delante de Dios. Todo eso, pastor, creo que sin duda alguna las experiencias transforman nuestras vidas, pastor. Dijéramos allá en la capital del mundo, ¿va? Dejemos de andar chenqueando como cristianos, todos chencos, ¿va?
Bien, pues vamos al resumen del tercer día. Estamos siendo bendecidos y compartiendo con ustedes estas bendiciones. Vamos al tercer día y este es el pequeño resumen. Y diga el débil, que diga el pobre, que diga el triste, por la sangre de Jesús, yo venceré con su espíritu, yo venceré, vamos, dígalo, yo venceré con su espíritu, yo venceré. El poder ganar almas es una oportunidad para todos. No hay ningún requisito para ganar almas. Y el tener 24 horas al día, el tener 1440 minutos al día, el poder tener 86.400 segundos en el día, es un regalo que Dios nos da a todos. Si no somos sabios en los tiempos, no vamos a ser sabios para ganar almas. La palabra de Dios dice que tenemos que ser sabios. Los sabios ganan almas. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. En la versión Reina Valera es: ay de mí si no predico el evangelio. Pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar esa buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar esa buena noticia del evangelio, sin recibir nada a cambio. Dios no quiere que nadie perezca, pero nunca vamos a ganar a todos. Pero si no nos hacemos todo a todos, nunca vamos a ganar a nadie. Amén. Les quiero compartir, hermanos, tenemos que impactar en la sociedad, tenemos que impactar en el gobierno, tenemos que impactar en la educación, tenemos que impactar en la política, tenemos que impactar en las artes, tenemos que impactar en los medios, tenemos que impactar en la educación, en todas las áreas. La iglesia debe de ser la cabeza en cada uno de estas áreas. Yo quiero platicarles un poquito de cómo Dios fue metiendo su corazón en nosotros. Mi papá era un hombre de tremenda compasión. Y yo puedo decir que lo que él me heredó fue una pasión por las almas. Usted no podía platicar con mi papá sin que él llorara, porque él tuvo 3 visiones del infierno. Hermano, pídale a Dios, no más unción, pídale, revélame el infierno. En las iglesias no predicamos del infierno, no predicamos del cielo. Y son cosas que debemos de predicar porque tiene que ver con la eternidad. Cualquier otro tema es aquí nada más. Yo los reto que prediquen un mes sobre el infierno en su iglesia. Es parte de la doctrina. Pero mi padre tuvo 3 visiones del infierno. Y eso hacía que él trabajara 16 horas diarias. Porque él vio el infierno como un lugar tan oscuro, tan denso, que allá estaba una persona gritando y acá a medio kilómetro otra persona gritando, allá a medio kilómetro otra persona gritando, allá a 1 kilómetro otra persona, y nunca se escuchó el clamor de otra persona por la distancia. Era una oscuridad tan inmensa que no se podía ni ver la mano. Y eso es un alma eternamente separado de Dios. Él vio el infierno
como gente, él veía todo el mapa de México deslizándose hacia el infierno. Y mi papá quería ser un rescatista. Y él predicaba a veces 6 veces en un día. Y un día estaba cansado y dijo, ya no puedo predicar más. Ya no puedo orar por un enfermo más. Ya no puedo echar fuera demonios, ya me cansé. Y él había predicado por muchos años. Él había buscado todas las estrategias. Mi padre antes subía a caballo, pero dijo, Dios, dame ideas de cómo llegar a más ranchos. Y Dios le dio la idea de tirar folletos por avioneta. Y tiró 40 toneladas de folletos por avioneta. Cuando le cerraron esa puerta, empezó con la radio. Tenemos que ser estratégicos para ganar almas. Usar todos los medios posibles, pero la meta final son las almas. Y él hacía todo hasta 34, estuvo en 34 difusoras diarias. Y tenía que grabar a las 3 de la mañana, porque era el único tiempo que no había ruido de perros y de gente que tocara la puerta, porque en ese tiempo no había cooler y solamente se podía así en grabación de esas cintas de aquel entonces, ¿verdad? Y un día dice, Dios, ya me cansé. Y tal vez él esperaba una palmada, pero la única respuesta que él recibió fue una mano extendida, cicatrizada, y una voz que decía, un alma más, solo un alma más. Decía mi padre, predicábamos por un alma más, orábamos por un alma más, echábamos fuera demonios por un alma más, sanábamos los enfermos por un alma más. Pero dice que por más que él hacía todo el esfuerzo, la mano cicatrizada nunca se bajaba. Y hermanos, a veces nosotros queremos las multitudes, pero yo quiero retarte, un alma más, un alma más, un alma más. Y para eso tenemos que sentir la compasión de Jesús. Moisés dijo, si tú no puedes perdonar al pueblo, borra mi nombre del libro. Jeremías dijo, oh, que mi cabeza fuera fuentes y mis ojos fueran ríos para llorar día y noche por mi pueblo. Pablo dijo, ojalá, él se gozaba en Romanos capítulo 8 diciendo lo grande que era Dios, que quién nos puede separar del amor de Dios. Todas las victorias que tenemos. Y luego con dolor de su corazón empieza Romanos 9. Ay, pero tengo dolor en mi corazón, aunque todas esas victorias por mis hermanos. Ojalá yo pudiera ser anatema para que ellos conocieran a Jesús. Hermanos, el ejemplo que tenemos para ganar almas es Jesús y es Pablo. Y yo quiero retarles a cambiar un poco de paradigma. Pablo es el único que fue a todos los últimos confines de la tierra con sus propios recursos. Qué palabras, ¿no? Qué desafíos. Juan Luis. Puedo recordar, pastor, el versículo de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cómo nuestro Señor Jesucristo pudo recibir con pasión el objetivo, pudo ver pasión, visión y comisión. Y cómo Él pudo recibir esa compasión, el amor del Padre en su corazón, cómo Él vino también a llevar a cabo la visión que el Padre había puesto. Y lo que Él tuvo que hacer para que concluyera ese plan glorioso del Padre Celestial y nosotros poder tener esa salvación y ahora nosotros ser portadores de ese amor para compartir a los demás. Es lo que en algunas ocasiones he tratado de compartir, que cuando uno ve, escucha, ve los resultados, lo que mencionaba de subir al
al monte Sinaí, ¿no? Pero recordar a ese Moisés que sin tener un camino, veredas ya turísticas por donde se puede subir más tranquilamente, él tuvo que abrirse paso entre los zarzales, entre las piedras, y estar 40 días arriba y bajar y ver la situación en la que está el pueblo. Bueno, eso nos habla de que hemos hecho nada. Y bien dijeran los apóstoles, ¿no? Siervos inútiles somos porque ellos habían hecho lo que deberían. Y nosotros, Pastor Gabriel, aún todavía no hemos hecho nada, que nos vemos muy pequeños ante ellos, porque fueron hombres que recibieron la palabra y la obedecieron, sin importar el costo, porque obedecer muchas veces tiene un costo, y eso es lo que muchas veces no queremos pagar, porque quizá ya recibimos la palabra, ¿no? Y esa palabra era para todos nosotros, los pastores, los ministros, y fuimos desafiados, pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio? ¿Quién está dispuesto a decir, heme aquí, Señor? Necesitamos tener pasión, necesitamos una experiencia, pero también poner en práctica, obedecer ese mandato, porque si no, de nada serviría. Y para eso se requiere valor, se requiere esfuerzo y el precio, que muchas veces es muy alto, pero valdrá la pena. Y que no vayamos a cometer el gravísimo error, especialmente a los que somos miembros de una congregación, que este trabajo solo es para pastores, que este trabajo es para los evangelistas, y entonces le echemos la culpa a estos ministros de que no se esté haciendo la labor. Y lo cierto es que la encomienda es para todos. Ciertamente pensaba en eso, pastor, ahora, porque siempre estamos, la grey de Dios siempre pone la mirada en el pastor, en el apóstol, en el profeta, y estamos perdiendo el tiempo en esas situaciones. Hay un llamado de Dios para todo aquel que ha sido redimido y comprado con la sangre de Cristo y ha aceptado a Cristo en su corazón, de ir y llevar el evangelio, de predicar el evangelio. No tengo que tener un título yo de pastor o de evangelista para decirle a alguien que hay esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer el trabajo. Creo que para ver al apóstol Pablo, para ver a nuestro máximo ejemplo Jesucristo, tengo gente antes que ellos. O sea, ellos están ahí, hicieron su trabajo, pero tenemos una persona aquí enfrente de nosotros, usted con 32 años, 33 años de servicio y de experiencia. No estamos imitando a usted. ¿Cómo imitaremos al apóstol Pablo entonces, a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a cumplir 35 en octubre y 32 años en la Congregación Jesús del Camino, que por cierto los invitamos para el 15 de febrero, el día en que inició el primer culto de Jesús del Camino con 4 o 5 personas. Fue el 17 de febrero de 1983, así que los animamos a venir a la Plaza de Toros San Roque, 15 de febrero, a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener una fiesta ahí de acción de gracias a Dios por esta gran bendición. Vamos ahora a un video de dibujos animados para que los niños y nosotros los viejos también podamos seguir aprendiendo acerca de este tema que se llama la obediencia. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey, con todos los que confíen y obedezcan. Estas van a ser una bonita tarta, Luther. Tú lo has dicho, Belfry. Hay otro camino. Bueno, ya limpiamos esta rama. Espera, hay una más en la punta. Yo la corto. Esa manzana no, muchachos, tenemos suficiente. Confía y obedece, ya que no hay otra manera de ser felices en Jesús. Al confiar y obedecer. Pero es la más bonita de todas, Luther. Y nosotros la arrancaremos, ¡vamos! Theo dijo que no. Ah, pero lo que él no sabe no le molestará, ¿cierto? ¡Ya tengo la
Creo que me rompí algo. Los animales no son igual que los humanos. A los humanos les dices una cosa y hacen lo contrario. Aquí tengo algunos ejemplos. ¿No te dijo tu mami que limpiaras tu cuarto? A Dios le agrada cuando los niños obedecen a sus padres. ¿Sabías que a Dios le gusta cuando somos bondadosos con los demás? ¿Sabías que a Dios le complace que leamos la Biblia todos los días? ¿No se te olvida algo? ¿Entiendes la idea? Jesús dijo que si lo amamos, obedeceremos su palabra. Obedecer su palabra significa leer la Biblia, aprender lo que complace a Dios y después hacerlo. Jonás sabía lo que Dios quería que hiciera, pero en lugar de obedecer, salió huyendo. Veamos su historia en nuestro mini teatro de la Biblia. En los días de los reyes de Israel, Dios le habló a Jonás diciéndole: ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella, porque su maldad es grande. Pero Jonás dijo: de ninguna manera. En lugar de obedecer al Señor, Jonás huyó del Señor y tomó un barco rumbo a Tarsis, que estaba tan lejos de Nínive como le era posible a Jonás alejarse. Pero el Señor envió un fuerte viento al mar y había una gran tormenta, de modo que el barco estuvo a punto de hundirse. Los marineros tenían miedo y llamaron a sus dioses. Entonces tiraron la carga para aligerar el peso. Pero la situación se veía mal y los marineros estaban llenos de miedo. Jonás había bajado y estaba tomando una siesta. Despierta, dormilón, y llama a tu Dios. Quizá Él pueda salvarnos. Jonás le dijo que iba huyendo de la presencia del Señor y que debían tirarlo al mar. Los marineros no querían hacerlo por miedo al Señor, pero lo hicieron. Luego el Señor envió a un gran pez que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás le imploró al Señor por su aflicción, y Dios lo escuchó. El Señor le habló al pez, y éste escupió a Jonás a tierra firme. Ahora la palabra del Señor llegó a Jonás una segunda vez, diciéndole que fuera a Nínive y predicara sobre el juicio de Dios. Esta vez, Jonás obedeció. Mientras caminaba a través de las calles de Nínive, vio que era una ciudad realmente mala. En 40 días Nínive será destruida, dijo a los ciudadanos. Y milagrosamente la gente creyó en Dios. Aún el rey estaba triste y ordenó a todos que se arrepintieran de sus pecados para ver si el Señor los perdonaba. Entonces Jonás se sentó en una colina viendo la gran ciudad. Ahora sabía que el Señor era clemente y misericordioso y los iba a perdonar. Pero Jonás estaba enojado porque él quería que los habitantes de Nínive recibieran juicio. Dios, en efecto, les mostró misericordia. Estaba haciendo mucho calor y el sol caía como plomo sobre Jonás. Sentía que se desvanecía. Pensó que se iba a morir. Entonces el Señor hizo una planta para proteger a Jonás de los rayos del sol y Jonás se lo agradeció. A la mañana siguiente Dios preparó un gusano y dañó la planta para que se marchitara.
Jonás estaba molesto por lo de la planta. El Señor le preguntó a Jonás: ¿por qué te enoja que la planta se haya marchitado, pero no te importa la gente de Nínive? Entonces Dios dijo: no debo mostrar piedad a la gran ciudad de Nínive, cuya gente nunca ha escuchado la palabra de Dios. Y así fue que Jonás aprendió que Dios es un Dios misericordioso, que ama a toda la gente del mundo. Si Jonás hubiera obedecido la palabra de Dios desde el principio, no hubiera tenido que vivir 3 días y 3 noches en el vientre de un pez como un sándwich de alga marina. Obedecer la palabra de Dios no es difícil si de verdad lo amamos. Sabemos que Dios es bueno y nos ama y desea solamente lo mejor para sus hijos. Podemos confiar en Él como también en su palabra. Bien, ¿qué es lo con lo que batallamos? No, la obediencia. Así es, pastor. Creo que somos responsables y creo que a nosotros se nos ha demandado esa gran responsabilidad, y la palabra del Señor dice que al que más se le da, más se le demandará. Yo creo que como ministro de la palabra tenemos que ser ejemplos en esta área que es con la que batallamos, la obediencia, pero que al final traerá bendición no solamente para nuestra vida, sino para la gente que nos escuche, que nos vea, porque de alguna o de otra manera también somos ejemplo. Y yo creo que todos debemos de pedir a Dios que nos ayude a ser los primeros en vivir en obediencia, para que esta palabra sea llevada a lugares donde todavía no se escucha la salvación. Pastor Juan Luis, 30 segundos para su comentario. Sin duda alguna, pastor, es una gran bendición la facultad que Dios nos da de decisión, de obedecerle. Sin duda la obediencia es más que los sacrificios, dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, yo voy a permanecer en ustedes. El Señor Jesucristo se compromete si nosotros también hay un compromiso hacia Él. Muy bien, Pastor Anastasio. Pues invitar a todos nuestros hermanos, a toda la iglesia, a todos aquellos que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo a obedecer a Dios, porque sin duda alguna podemos ver que la mayoría de las personas que viven en rebeldía es la gente que no oye consejo. Y una de las cosas que Dios nos habla es que aprendamos a oír sus consejos. Oye, hijo mío, dice, mis razones. Entonces yo creo que una de las cosas que produce la obediencia en nosotros es el hecho de que prestemos oído a la voz de Dios. Perfecto, Pastor Uriel. Usted lo ha dicho muchas veces, obediencia a medias es desobediencia. Y Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, iglesia, tenemos problemas si no estamos haciendo lo que debemos hacer. No lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo. Por lo que está haciendo, qué bueno, pero es más a veces lo que no estamos haciendo y que deberíamos de hacer, ¿verdad? Parece un juego de palabras. ¿Sus 30 segundos? Sí, pues recordarle al pueblo del Señor y a los ministros de la palabra que tenemos una gran responsabilidad ante Dios y ante este mundo, de llevar esta palabra, esta verdad al mundo entero, y que a través de ello podremos rescatarlos de esa condenación y llevarlos al cielo, donde Jesús desea que todos podamos estar, donde no habrá más dolor ni tristeza. Nos faltó un video, el video del pastor Will Myers, es tremendo. Hermana Domitila Albores y su familia felicitan a Sandra Alfaro Albores, que está cumpliendo años. Jorge Vázquez de Villacorso nos ve por internet y felicita a la iglesia y manda saludos a la iglesia Jesús el Carpintero. Rafael Sánchez saluda a la hermana Marina y también nosotros con mucho aprecio. Y también felicitaciones al hermano Ángel Morales Natarén y a la hermana Doris Martínez Cruz, que están cumpliendo un año más de casados. Y que nuestras oraciones porque Dios fortalezca a la familia del pastor Garibay y también del pastor Rosenberg, que lo tuvieron que hospitalizar y operar ahí en Pachuca, pero ya vendrá de regreso esta noche. Que Dios los bendiga a todos y mañana les esperamos en las congregaciones cristianas evangélicas. Tenemos todavía un minutito. Invitarles a nuestros amigos y hermanos que puedan acompañarnos. Mañana tenemos la presentación de reuniones familiares, la zona sur, la zona norte en la mañana, la zona sur. ¿Estamos bien? Sí. La tarde en la montaña de oración Sinaí del siglo XXI, ¿verdad? Y ya que estábamos mandando saludos al pastor Garibay, lamentamos la separación de este mundo y de su familia
de su hermano, y que Dios fortalezca a toda la familia, trayendo paz y resignación, ¿verdad? Y pues al pastor Rosenberg, que se nos puso delicado allá, tuvo que ser hospitalizado, pero bendito sea Dios, todo muy bien. Eso nos anima. Fuimos llamados a sufrir para bendecir a otros, pastor. Entonces, en medio de todo lo que estamos viviendo hoy, vale la pena. Vale la pena porque Dios traerá retribución. Amén. Y es ahí donde muchas veces algunas ideologías religiosas no encuadran, porque parece ser que algunos solo nos hemos enfocado en que debemos ser bendecidos. A mí me preocupa porque en algunas ocasiones he escuchado algunos programas de radio donde hasta condenan a la gente que sufre. Me dio mucha tristeza porque en un programa de televisión, de una televisora cristiana, la idea que tienen los directores, cuando le hablé de Job, y me dijo, es que ese libro es del diablo, no debe estar en la Biblia. Y quise cantar el del alfarero, ¿ah? Y para ellos es un canto anticristiano. Pero si vamos a la Biblia y a la experiencia de tantos creyentes, ha sido una vida de sufrimiento. El final de los discípulos fue un final que no lo entiende uno, pero que en eso vemos la firmeza y la fidelidad de cada una de estas personas que pudieron mantenerse firmes en el camino del Señor. Y lo vemos en Jesús, para acabar pronto. ¿Cuánto Él no padeció? Desde su nacimiento o desde antes de nacer hasta el resucitar victorioso, que es la esperanza de todos nosotros. Echemos para adelante, que el sufrimiento de hoy no es comparado a las promesas, a las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que Dios ha preparado para todos nosotros. Que Dios les bendiga, y a todos recordemos que debemos vivir como Jesús vivió. Que la paz del Señor sea con todos vosotros. Por hoy, su programa Jesucristo de Esperanza Segura ha llegado a su fin. Visítenos a nuestra página www.jesucristoesperanzasegura.org.mx o comunícate al 01800 570088. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, en 14 Sur y Séptima Oriente, número 808. ¡Hasta la próxima! Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.